para comentar esa marcha estamos con mi buena amiga Rosa María Palacios, que desde una columna de opinión en el Diario de la República y en el programa que tiene diariamente en la página web de la propia República, ha anunciado su participación en la marcha, ha animado a mucha gente a que se sume y ahora está con nosotros. Rosa María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo solamente he preguntado quién quiere marchar conmigo, no he animado a nadie, cada uno es responsable bueno, de sus es una forma de animar, porque además yo entiendo que mucha gente, a partir de tu participación, mucha gente que no iba a marchar, ha decidido sumarse. Lo que pasa es esto, muchas personas con toda razón tienen miedo de, además teniendo la muy reciente experiencia de diciembre, enero, febrero pasado, tenemos 49 muertos por proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional o del Ejército. Entonces, claro que te da miedo. Incluso en Lima ha habido una persona muerta porque le dispararon una bomba lacrimógena en la cabeza. Entonces, sí, hay cierto miedo, pero si a mí me pasa algo, Raúl, yo creo que tú me pondrías en tu primera plana, ¿ya? Entonces hay gente que me escribe y dice, yo voy a marchar al lado tuyo, porque a ti no te van a disparar. O sea, ese es el temor que la gente tiene, que es real, o sea, que me pase algo. Yo les digo, no les va a pasar nada. El gobierno esta vez nos tiene que tener a todos entre algodones, porque tenemos hasta veedores de Naciones Unidas en Lima viendo lo que está pasando después de todo lo que ha pasado. Y la urgencia, digamos, lo que todo el mundo ha puesto como mínimo es ni un solo muerto. Y también en el interior del país, gobernadores regionales han dicho una gota de sangre y yo encabezo la protesta para derrocar a Dina Boluarte. Entonces, estamos en una posición en la cual sí le podemos decir al gobierno, los muertos han venido por culpa de las órdenes de Dina Boluarte y de su primer ministro y sus ministros de Defensa e Interior. Y la policía cumple sus órdenes, el ejército cumple sus órdenes. Y lamentablemente la conducta de la presidenta y del primer ministro sobre el tema de los muertos ha sido desconocer toda su responsabilidad y asignarla a los que están en el nivel operativo. Eso tampoco es bien recibido por las Fuerzas Armadas y policiales. Hoy día... Que se sienten abandonadas, ¿verdad? Hoy día no van a disparar contra nadie, porque el mensaje de Dina Boluarte ha sido bien claro contra ellos. No es mío, eso no sé de qué se trata. Y lo ha dicho ante la fiscal de la Nación. Me enteré por los periódicos, no tengo idea, cuando todos sabemos exactamente lo que pasó. Y la conferencia de prensa ayer te diré que ha sido la herramienta de propaganda, creo yo, más efectiva a favor de esta marcha. Porque la presidenta de la República nuevamente nos terruqueó a todos. Es decir, todo el que se opone a su mandato es una amenaza para la democracia, viene del centro del Braem a tomar el país. Y todos sabemos que eso es mentira. Como las balas de Undún, los ponchos rojos y todas las mentiras que ha dicho una y otra vez para justificar acciones de violencia en la represión del Estado. Quería ir justamente a eso, porque tú has descrito una situación muy compleja para el gobierno y ha dado la impresión al gobierno desde las últimas semanas, cuando se comenzó a anunciar esta marcha y comenzó a ganar tracción, que no sabe exactamente qué hacer frente a ella. Es que, a ver, vamos a retroceder un poquito para que el público entienda. Dina Boluarte es parte de un proyecto político que fracasó, que es el proyecto político de Pedro Castillo. Y fracasó por las acciones de Pedro Castillo, porque dio un golpe de Estado fracasado y porque además robó durante su mandato. Ella fue su ministra de Estado y durante la vigencia del poder de Pedro Castillo, yo y muchos otros dijimos, la única salida que le queda al Perú es el adelanto de elecciones. Y miles le pidieron a Pedro Castillo que renuncie. Los que hoy están a la derecha, y que les parece una barbaridad esta marcha, le pedían la renuncia a Pedro Castillo, que no tenía 49 muertos, ¿ah? O sea, imagínense ustedes que Pedro Castillo hubiera tenido 49 muertos, no hubiera sido presidente ni un día. Muy bien. Entonces, estamos hablando de un proyecto político que fracasó, que nació en una pandemia, que nació mal, que la derecha peruana le opuso un fraude que jamás existió, que enardeció a la población aún más porque le desconocían su voto, y ese proyecto fracasa. Dina Boluarte, durante el tiempo en que Pedro Castillo fue presidente, le dijo al país que si el presidente se iba, ella se iba con él. Mintió. Muy bien. Sí.
juramenta hasta el 2026, el 7 de diciembre pasado, inmediatamente el país se moviliza y le dice, no, entiende que tu proyecto político fracasó y que si bien constitucionalmente te podrías quedar hasta el 2026, habiendo sido un cuadro orgánico de Perú Libre y habiendo sido vicepresidenta y ministra durante 16 meses de Pedro Castillo, te tienes que ir con él. Perdieron, ¿no? Organiza una salida. Y ella el 11 de diciembre pasado se presenta ante el país y dice, vamos a un adelanto de elecciones. No logró calmar a los que querían Castillo reposición, por supuesto, pero se suponía que íbamos a un adelanto de elecciones. ¿Y qué pasó después? El Congreso no lo aprueba, el Congreso que se alía con ella, y bueno, mala suerte, ¿eh? Asunto cerrado, nos quedamos hasta el 2026. Un momentito. Y esa es... Pero ahí, Rosa María, hay un tema que me parece bien importante porque efectivamente Dina Boluarte forma parte del proyecto político de Pedro Castillo. Fue una de sus principales, digamos, propagandistas durante la campaña. Probablemente Pedro Castillo le debe haber sido elegido a ella y quizá también a Aníbal Torres y a las otras personas que dieron la cara por él durante la campaña. Pero no forma parte ahora de otro proyecto político muy distinto al de Pedro Castillo. Sí, pero generado en los últimos 6 meses. O sea, ese don de la ubicuidad que tiene Dina Boluarte no es precisamente apreciado por la población. O sea, yo no puedo ser Dina Boluarte que canta justicia en Huancayo, gritando, los ricos nos explotan, y de repente soy Dina, la mejor amiga de López Aliaga. O sea, ¿qué cosa pasó? Ajá. El poder no lo justifica todo. Y para Dina Boluarte parece que sí, incluidas las muertes. Entonces, tú no puedes decir, no, yo ahora soy un proyecto político diferente. No, yo soy un proyecto político oportunista. He conseguido una mayoría en el Congreso, que es una mayoría opositora a Pedro Castillo, con la que ahora yo me entiendo, y esa es la mayoría que me sostiene en el poder, por una sola razón, porque no se quieren ir los congresistas. Nada más, no por ella. No por lo que ella valga políticamente o por el futuro político que tenga, no, para no irse. Un Congreso que abusa del poder y que, como hemos visto, ha cometido una serie de actos que enervan la democracia, por decirlo menos. Y podremos enumerarlos en el momento que quieras. Todo lo que ha hecho el Congreso en los últimos 6 meses, que ciertamente ya venía haciendo, pero en los últimos 6 meses se ha agravado mucho más. Sí, ahora, digamos, hay argumentos a favor de las marchas y argumentos en contra de las marchas. Y uno de los principales argumentos en contra de las marchas es el argumento económico, ¿no? De enero a mayo, nuestra economía ha crecido menos 0,49%. Estamos en una, digamos, recesión técnica, como lo llaman los economistas, ¿no? Yo estuve la semana pasada en el Cusco y hay muchísima preocupación por el impacto que pueda tener la marcha del día de hoy en el turismo, porque cuando se sale hacia afuera la noticia no sale diciendo que es una marcha en Lima, que además ya no es solo en Lima, sino que el Perú se está movilizando y que nuevamente hay inestabilidad. ¿No te preocupa a ti el impacto económico? No, porque me parece que es parte de una estrategia de propaganda del gobierno. Y lamentablemente que lo creen también los empresarios. Hay que ver que la encuesta de Ipsos señala que más del 70% de los CEOs apoyan a este gobierno. No entiendo por qué. Creo que también es un problema de oportunidades, pero en fin, explico. Francia, ¿tú crees que ha tenido menos turismo el mes pasado? Yo creo que no, es un destino turístico importante. Francia tiene unas manifestaciones feroces, pero feroces, porque puede manejar los temas por cuerda separada. Es verdad que en enero, sobre todo en enero, diciembre y enero, fueron meses muy críticos para el turismo, porque cuando tú cierras un aeropuerto, efectivamente no hay turismo que llegue. Pero la movilización contra el aeropuerto fue de 24 horas y el cierre de los aeropuertos de Juliaca, que ya lo iban a cerrar, fue de 2 meses. Y lo cerró el ejército peruano. Entonces, ¿quién genera una situación de contingencia tan grave en sus consecuencias para la población? Eso por un lado. Por el otro lado, marchar no es lo mismo que destruir. Protestar no es lo mismo que vandalizar. Quejarte y reclamar no es lo mismo que destruir propiedad pública y privada.
Cuando la gente comete delitos, vuelvo a usar el caso de Francia, la policía te detiene, te procesa y te condena. El caso de Ica, que siempre pongo el ejemplo, es buenísimo para entender. ¿Qué hizo la policía en Ica? En una afectación gravísima a la agroexportación, porque te cierran la carretera Panamericana Sur y no puedes sacar tus embarques, muy grave. Lo que la policía hizo fue, finalmente, después de varios días además, detener. Comenzó a detener. Un método tan antiguo, ¿no?, como el derecho, detener. Los puso a disposición del juez, tenían todo documentado, video, grabaciones. Todos los implicados, que fueron 28 detenidos, reconocieron su delito y se les aplicó por terminación anticipada del proceso una pena que era por debajo del mínimo legal. Quedaron en libertad con antecedentes penales, no pueden conseguir trabajo y tienen que pagar una reparación civil. Se hizo justicia, no se tuvo que matar a nadie y la carretera se abrió. Entonces, esa es la respuesta de un Estado de Derecho. Agarrarnos a balazos es la respuesta de la barbarie. Lo único que estamos pidiendo es Estado de Derecho. Y si tú aplicas Estado de Derecho, la economía no se afecta. Hoy no hay un paro convocado en Lima, porque las centrales... Porque Lima es brutalmente informal, como todas las ciudades del país. ¿Qué paro vas a convocar si es que no nace de la propia gente que cierra su negocio y sale a protestar? Sí. No hay otro. Es verdad lo que dices. Es verdad lo que dices, digamos, y tú has dicho claramente que lo que tú quieres es la recuperación del Estado de Derecho, pero no es el único, digamos, elemento dentro de las distintas plataformas de marcha. El día de hoy hay gente que está marchando por el adelanto electoral, por la recuperación de la democracia, por la reposición de Pedro Castillo, por la institución de una asamblea constituyente y por la expulsión de las tropas yanquis en el Perú. Claro. Probablemente, ¿no? Claro. Probablemente toda una plataforma tan diversa con tantas fuerzas de distinto calado, digamos, yo creo que perjudica más bien una manifestación de esta naturaleza. Depende, porque yo creo que está yendo más gente de la que el gobierno anticipa. Ya, mira, nunca en mi vida he marchado duro, ¿ya? Nunca en mi vida he visto gente en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana. Nunca. Y ya hay gente en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana. No la dejan entrar, ¿no? Pero está ahí. Pero yo creo que eso no tiene que ver con la plataforma y con los convocantes, sino con, en gran medida, la reacción del propio gobierno y todos estos mensajes contradictorios que además son insostenibles si vas a la encuesta de aprobación del gobierno de Dina Boluarte. Es decir, no puede ser que el 80% del país sea terrorista, que es el que desaprueba a Dina Boluarte. Claro, mi programa de hoy se llama Dina, no me terruqué. Pero, a ver, vamos a los planteamientos que tú señalas. Es evidente que Castillo, que se retira del poder con 30% de aprobación, que es un caudal no despreciable para un político peruano, digamos, va a tener bases de apoyo minoritarias, marginales, pero las va a tener. Y que esas bases de apoyo tengan un nivel de organización fuera de Perú Libre, porque ya no está dentro de Perú Libre, y que respondan al FENATE, y que el FENATE sea parte del MOADEF, probablemente sí, y que estas digan Castillo reposición, obvio, es su idea. La idea de Asamblea Constituyente la comparte toda la izquierda peruana, no solamente las bases de Castillo, y la compartía Dina Boluarte, la compartía Otárola. Es una vieja premisa de la izquierda peruana que tiene más de 10 años sobre la mesa y que en situaciones de crisis la van a poner sobre la mesa. Yo me opongo, no me opongo a cambiar el capítulo de las relaciones ejecutivo-legislativo, por si acaso necesita un cambio, no me opongo a la bicameralidad, pero sí me opongo a una restricción de derechos constitucionales y, por supuesto, defiendo el capítulo económico de la Constitución, que es el que en realidad se opone a la izquierda peruana, porque no lo entiende, no lo comprende, no lo comparte. Eso es, ¿ya? Pero es una vieja discusión que van a poner sobre la mesa cada vez que alguien salga, va a salir un cartel que diga Asamblea Constituyente. En eso cree Vladimir Cerrón, porque además, lamentablemente, la izquierda peruana, no sé por qué, ha sido enajenada por la norma, contrario de lo que Marx decía. Entonces creen que la norma cambia la realidad, que es una cosa fantástica, pero la realidad no se cambia por la norma. Pero en fin, entonces es una vieja discusión que yo no comparto y que además este Congreso se ha ocupado de sacar una ley que ha sido validada
por el Tribunal Constitucional que dice que no puedes hacer un referéndum para una asamblea constituyente. Incluso con eso, con todas las seguridades jurídicas del caso. No, y tampoco Pedro Castillo. Pedro Salinas me va a acompañar a marchar. Pedro Castillo no puede salir de la cárcel sin una orden judicial. Y la marcha no es contra el sistema de justicia, es contra el poder político. Esa es la discusión hoy día. Vamos a marchar, ¿por qué? Porque Dina Boluarte está en el poder, en una posición de poder y de abuso de poder, que no entiende, como tú dices, la lectura básica de una encuesta donde el 80% del país la repudia y el 80% pide una elección nueva. Es lo único que estamos pidiendo, votar. Ese es el acto revolucionario, votar. Ahora, Dina Boluarte dice que eso no es responsabilidad de ella, así como los distintos aspectos de la plataforma de lucha, sino del Parlamento o del Poder Judicial, el otro poder del Estado. Ella solo tiene que hacer una cosa, una. Renunciar. Ya, renunciar. Y la Constitución inmediatamente habilita el proceso electoral. Si tú mandas un proyecto de ley diciendo vamos a elecciones adelantadas, te guardas la carta contra el pecho y le dices al Congreso, o nos vamos todos juntos, o yo me voy primero y después se van ustedes. Escojan como quieran. Me da lo mismo. Eso es decir, sí estoy comprometida con esta promesa. Lo otro es un aprovechamiento del cargo que es absurdo. Además, todos sabemos, escuchamos sus mensajes cuando los da, que no tiene la más mínima preparación para el cargo y que es un poquito más cultivada que Pedro Castillo, pero no mucho más. Su explicación del plagio ayer, francamente, o sea, es una tomadura. Empeoró su situación, ¿no? Y vi la respuesta de Christopher Acosta a las declaraciones de Dina Boluarte y ha empeorado la situación de Dina Boluarte, si bien es cierto que es un delito que prescribió. Así es. Ella sabe que prescribió. Todos sabemos que prescribió. Entonces se siente muy empoderada porque ya habló con sus 3 abogados que le dijeron no te preocupes, ya prescribió. Pero tiene que decir que no ha circulado, que no se ha vendido, porque claro, hay un agravante en el caso de plagio. Por ejemplo, si yo plagio una de tus novelas preciosas, me robo tu contenido, pongo Rosa María Palacios y lo vendo, ¿no es cierto? Flores Amarillas es de Rosa María Palacios. Evidentemente, si lo vendo y obtengo un lucro, va a haber un agravante penal y civil. Entonces, hecho, no, acá no hay agravante. Es un libro que no es libro. Es fantástico. Es un texto monográfico. O sea, chicos en las universidades, plagien la monografía nomás porque la presidenta plagia, no hay problema. Es de horror. La respuesta es gravísima. Pero lo que es grave en su caso, como la de probablemente sus 7 coautores, es que todos eran abogados que aspiraban a ser funcionarios públicos y no tenían publicaciones y querían mejorar su currículum. Eso es todo. El problema es que Dina Boluarte utilizó ese título en alguno de los currículos que presentó para obtener trabajo y además está registrado en la Biblioteca Nacional, con lo que pues esos argumentos, la verdad es que pierden todo peso, toda credibilidad. Ella hizo una criollada. Eso es lo que hizo, una criollada. Es una criollada, pues, ¿cómo hago para mejorar mi currículum? Hacemos un librito, pues, entre 7, ya está. La criollada. Y ahora nos quiere decir que su prestigio, que sus padres... Su padre no tiene nada que ver eso. ¿Es una criollada? Sí. Hay mucha gente que la hace, sí. Está mal, por supuesto. Sigamos hablando de la conferencia de prensa. Sigamos hablando de la conferencia de prensa de ayer, sigamos hablando de alta política. Y para seguir hablando a partir de la conferencia de prensa de ayer de alta política, te tengo que preguntar si tú eres de la U o de Alianza. Bueno, mi marido es de la U y eso me hace inmediatamente ser de la U, para pena de mis amigos de la Alianza. Por ósmosis matrimonial, soy de la U. No vas a responder como responden las personas a las que no les gusta el fútbol, soy de la selección, ¿verdad? No, porque tampoco mucho. O sea, me tienen que decir, va a jugar la selección. Ay, bueno, les deseo mucha suerte, ¿ya? Y la verdad es que cuando juega la selección te diré que yo prefiero no ver el partido, ningún partido importante con hombres, porque se transforman. Tú, si te veo a ti, la imagen que tengo de ti se va a depreciar, prefiero no verte, ¿ya? Eso no lo dudes. Yo porque vas a al partido de la U con Corinthians y la verdad es que no noté ningún tipo de incomodidad. El estadio estaba lleno a rabiar, la gente que gritaba y parece que la marcha no influyó en el partido de ayer. Lo saló.
sábado. Otárola les echó la sal. Atroz, lo saló. Cállate, papito, no hables. Y el problema es que les va a salar el sábado también, porque Alianza no sacó comunicado, pero el clásico, pero la U sí. Sí. A ver, discúlpame. Tú marchas a las 5 de la tarde un miércoles. ¿Te afecta para un partido que es el sábado? ¿Qué pasa? Te quedas, Dios te salvo, que te quedes en coma. Yo presumo que el señor Otárola se va a quedar en coma de aquí a una semana, entonces ya no va a poder ver el partido el día sábado. ¿Qué tiene que ver un partido el sábado con una marcha un miércoles? ¿Por qué tratan a la gente como si fuera estúpida? Es lo que eso es desesperante. A ver, la ministra de Cultura, esa fue mi gotita, todo el mundo ha tenido la suya. No puede sentar con la pestilencia. No, toda opinión es respetable. Y es la ministra de Cultura. ¿Cómo que toda opinión es respetable? No, señora, no toda opinión es respetable. Hay opiniones que no son respetables. Lo que es respetable son las personas como seres humanos, no sus opiniones. Dios. O sea, ya pues, te sacan de quicio hablando sonceras, ¿no? Entonces, la gente no está nada, pues. Y el general Arriola, el que se toma la foto con la pestilencia, Dios mío. El de los lingotes de oro, dices tú. Yo prefiero el de los pistacos. Te digo que el de los pistacos, ¿te acuerdas que estábamos en ese en Canal 4? Ya, el de los pistacos, sí. Por lo menos, pucha, que le sacaban la grasa a la gente, le cortaban. Por lo menos esa era una buena historia, efectivamente. Tenía ahí ese componente como sórdido, ¿no? De terror. Había una cosa que parecía una novela de Stephen King, ¿no? Había lo mágico, ¿no? El hombre blanco que chupa la grasa. Lingotes de oro, ha dicho, no, 3 lingotitos de oro. Y con eso, hay una línea, ¿no? Con eso van a financiar la marcha. Lo liquidas, pues, si realmente estas marchas tuvieran el financiamiento que estos creen que tienen, ¿qué financiamiento? Yo tengo mis zapatillas, mi polo y mi celular. Nada más. Ese es mi financiamiento. No hay más. Ahora, hemos mencionado a Otárola y hemos mencionado también a la Resistencia que, digamos, conoce la dirección de tu casa, por decirlo menos. Por decirlo menos. Y ha venido 2 veces. Ya. 2 veces. Sí, está en la ruta, pues sí, de él en la casa de Rosa María. Ese es un poco el itinerario. Todo. El turismo de la pestilencia. Esa es la ruta del turismo de la pestilencia. Bueno, no sé si tú has escuchado estas versiones que hablan de la eventual salida de Alberto Otárola este 28 de julio y aparentemente, según he podido averiguar, una de las razones por las que quisieran sacar a Otárola fue por su posición frente a la reunión entre la Pestilencia y el Ministerio de Cultura. Es decir, en el entorno de la presidenta Boluarte hay gente que está más a la derecha de Dina Boluarte y que tiene posiciones más conservadoras que el señor Otárola. Bueno, la expareja o el que fue pareja de la ministra de Cultura, que entiendo es una funcionaria de carrera de Cultura, esta persona es su asesor directo, Morgan Quero. Entonces tiene una llegada directa a la ministra de Cultura con la presidenta de la República. Tal vez Otárola se quedó solo, porque Otárola sí salió a decir que condenan estos grupos, que no tienen nada que ver con estos grupos. Sí. Hubiera sacado a la ministra de Cultura, ¿no? Y la pita se rompió por el lado más débil, por el abogado, el viceministro. Que era el viceministro, que pertenecía a la etnia Duajún, que sí tenía un trabajo de interculturalidad, ese para afuera. Y a la ministra no la tocaron. Lo cual te quiere decir que en ese pulseo probablemente haya perdido Otárola. Pero no creo que Otárola quiera irse. Otárola es en realidad el único político cerca a la presidenta, político de verdad, que tiene manejo político y cierto, digamos, poder. Y además, él fue la muralla que se opuso sistemáticamente al adelanto de elecciones. Si él se va, esa muralla se cae. Sistemáticamente cambió al ministro de Justicia. El ministro de Justicia, Tello, estaba a favor del adelanto de elecciones. Lo mandó a él, al Congreso, lo cambió, y al final del día, él ha sido la muralla contra el adelanto de elecciones. Va a perder esa muralla. Él ha sido el que la convenció de quedarse. La información que yo tengo es que después de los primeros muertos en Ayacucho, esa semana, que tenía apenas 10 días en el poder, quiso renunciar. Sí. Y le dijeron, no puedes renunciar. Yo también la tengo, efectivamente.
si tú renuncias te meten presa. Tenemos que quedarnos todos. Y es ahí donde la convence Otárola, que había sido su abogado personal en el caso del Club Apurímac. Entonces, yo dudo que para hacer eso, Boluarte tenga a alguien mejor, alguien que pueda hacerle mejor trabajo que Otárola. ¿A quién va a poner? Ahora, no, digamos, yo creo que lo que ha pasado con la ex ministra de Salud, que pasa a E-Salud, es un ejemplo claro de un gobierno que no puede convocar gente fuera de sus fronteras. Ahora, ayer dijo que no lo dijo así, ¿no? Pero dijo que iba a rectificar errores. Sí, y ahí hay probablemente la cambie. Bien grave, que parece que el gobierno no ha aquilatado, ¿no? Sus socios, que son los fujimoristas, pidieron la cabeza de la ministra de Salud y la cabeza la pide Keiko Fujimori. Keiko Fujimori pide 4 cabezas, que hasta ahora solamente se ha entregado una. Y luego la ponen de presidente de Salud. Es una burla para sus asociados. Y tampoco no estás para estar inquietando a tu socio político. Entonces... No estás en una posición de fuerza como para hacerlo. Pero eso nos permite plantearnos hasta qué punto esta es una alianza sólida, con futuro, tomando en cuenta además las posiciones de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori lleva un par de semanas, quizá un poco más, distanciándose del gobierno. Es que no está loca, ella necesita no arrastrar los pasivos de este gobierno, quiere ser candidata. Y si vamos a una elección, ¿qué le van a decir? Ustedes apoyaron a Dina Boluarte y a las 40 y tantas muertes. De eso no hay retorno. O sea, es muy complicada su situación. Entonces, ella tiene con toda claridad, astutamente, que desligarse. Entonces, por ejemplo, tú ves que Fuerza Popular no vota a favor de la ley Mordaza, Fuerza Popular vota a favor del adelanto de elecciones, se van todo el tiempo moviendo, aun cuando sabemos perfectamente cuál es la inclinación, para distinguirse de Renovación Popular, donde realmente López Aliaga ha perdido la brújula mal. Bueno, quería preguntarte por eso, justamente porque tú te has referido en tu programa en la última semana más de una vez a las posiciones que tú llamas comunistas, por lo menos podemos decir que son antiliberales y antimercado del alcalde de Lima, pero no solo del alcalde de Lima, sino de distintos alcaldes de Renovación Popular que están asumiendo posiciones inconstitucionales, pero ya abiertamente inconstitucionales, trazando fronteras, límites a sus municipios que no se corresponden ni con la ley, ni con las ordenanzas municipales, ni con la propia Constitución. A ver, en el tipo de derecha que es de la Renovación Popular, la falta de respeto a los derechos humanos es normal. O sea, eso no es... Me hace sentido, digamos. No creen en los derechos de las minorías. Sí. Son antiderechos por naturaleza. Pero una cosa que es sagrada es el libre mercado, es el capítulo económico de la Constitución. Si no tienes eso, entonces ¿en qué te conviertes? En un autoritario de izquierda. O sea, si no respetas contratos y no respetas propiedad privada, te conviertes en un autoritario de izquierda. Miren, ni Bellido se hubiera atrevido a decir que iba a ir con la policía a tomar en las instalaciones de Camisea. O sea, ni Bellido, ni Puca, que es comunista. Y este señor dice que el 29 de julio va con la policía a tomar las garitas del peaje. O sea, y que él recusa a un tribunal arbitral, desconoce las resoluciones de un tribunal arbitral, desconoce el Estado de Derecho más básico en garantía de la inversión privada. Entonces, el empresariado peruano ha comenzado a ver esto con preocupación, porque este era su candidato, este era el hombre que podía vencer a la izquierda, que tenía arraigo popular, porque ya había ganado en Lima, a Keiko la dejaban de lado, y este hombre iba y le iba a ganar a Antauro y a todos los que se presentaran contra él, y la derecha peruana, digamos, empresarial, lo iba a apoyar. Y resulta que desconoce una garantía de la inversión que es básica, que es la jurisdicción arbitral. Bueno, se acabó López Aliaga. Como proyecto político de las élites limeñas, está acabado. Ahí no va a encontrar más apoyo porque, mira, ha llegado al drama de insultar a Rafael Rey, que trató en público de explicarle por qué los liberales no podían oponerse, ¿no es cierto?, a un laudo arbitral. Lo insultó.
Que me insulte a mí es normal, porque yo soy liberal de verdad y la parte de derechos fundamentales nunca la va a entender. Pero que insulte a Rafael Rey, ¿ya? O sea, eso es un asunto, como dice, otra parroquia, pero ojalá. Palabras mayores. Palabras mayores, Rosa María. Entonces, los alcaldes reproducen normas inconstitucionales. Lo que está pasando en Miraflores, mira, cuando vino acá la pestilencia, las 2 veces ha venido el Serenazgo. No los tocan. No les dicen, señor, por favor, retírese. Le está molestando a los otros vecinos. Acá el Serenazgo viene si un perro ladra fuerte. Y no estoy hablando de una metáfora. Me han tocado el señor, el perro, no tengo perro, el del vecino está ladrando muy fuerte. Bueno, esta gente con megáfonos, la pestilencia no era movida ni por la policía de Miraflores, con el comisario acá parado, ni con el Serenazgo, porque tenían órdenes del alcalde, y yo calculo que en el caso de la policía, del ministro del Interior. Que nos ataquen a nosotros es lo normal en el Perú. Entonces, ¿qué te puedo decir? Así están las cosas. Entonces, claro, en estos momentos es cualquiera que marche es un vándalo, un terruco, los tucos dan risa. El 80% del país quiere que Dina Boluarte se vaya. Si tú eres un político que se conecta con la mayoría del país, comienza a leer tus encuestas, porque no estás leyendo lo que está pasando. Y hay otro fenómeno adicional que hay que mencionar. 13 partidos que no están en el Congreso tienen inscripción reciente. La mayoría de los que he visto han sacado comunicado diciendo que marchan hoy. Y tienen 25,000 militantes nuevos reclutados en los últimos 18 meses que quieren participar en elecciones. Por partido. O sea, estás hablando de 250,000 personas a nivel nacional que se van a activar hoy. Así es. Bueno, estaremos atentos a la marcha del día de hoy. Rosa María, muchísimas gracias como siempre por atender el llamado del vuelo de Nativa. Un gran saludo. Espero que nos vemos pronto. Que estés muy bien. Chau, chau.